En este segundo video voy a explicar lo que es la parte del manejo de la interfaz de trabajo de Octave. Para ello nos vamos a dirigir a la página oficial para su posterior descarga. Bien, en nuestro navegador la página oficial es www.octave.org. Nos dirigimos a GNU Octave. Bien, entonces en la página oficial encontramos pues algunos elementos generales de lo que es el sistema, la sintaxis general del manejo de Octave, en este caso la versión hasta 31 de junio, en este caso de 2020, que es 5.2.0. Aquí tenemos pues las descargas, los documentos, que es bien importante que se consulten, precisamente porque aquí pues básicamente nos va a mostrar todos los recursos que tiene este sistema. Como notarán, pues son bastantes. Es importante pues revisar sobre todo los primeros capítulos, que están relacionados básicamente con las notaciones y uso de instrucciones específicas para ir contextualizando y conceptualizando lo que es el manejo de Octave. En cuanto a la descarga, nos dirigimos aquí a Download y, como observan, tenemos varias opciones según nuestro sistema operativo, bien sea Linux, Mac, BSD o Windows. Si empezamos a bajar, pues vamos a encontrar diferentes distribuciones. En mi caso pues será Windows, y seleccionamos la versión, en este caso de 64 bits, aunque también se encuentra de 32 bits. Entonces simplemente lo que hacen es seleccionarla, lo descargamos y lo vamos a ejecutar. En este caso pues la ejecución es muy sencilla, no tiene ningún inconveniente. Entonces vamos a omitir ese paso y vamos directamente a lo que es ya la interacción con la interfaz gráfica de este sistema. Bien, una vez instalado el sistema, vamos a observar que se generan dos tipos de archivo y también dos tipos de acceso directo. Entonces el primero es GNU Octave Clip y GUT. El primero hace referencia a que permite trabajar Octave a través de la interfaz de línea de comandos, y el segundo hace referencia a trabajar la interfaz de usuario o interfaz gráfica de usuario, básicamente. Entonces tenemos dos opciones. Al dar doble clic vamos a obtener esta interfaz, que es la interfaz de línea de comandos o CLI. Entonces aquí pues me da información general en cuanto a la versión de Octave, el copyright, la configuración de Octave, que para este caso es Windows de 32 bits, etcétera, etcétera, que pues realmente no es de mucha relevancia. Vamos a borrar esta información y tenemos ya lista nuestra interfaz para manejar algunas instrucciones. Empecemos con algo sencillo, por ejemplo una suma. Entonces noten que pues básicamente es una calculadora, actuaría como una calculadora. Puedo declarar obviamente variables. Cierro proceso, z igual a x más y. Entonces aquí cometí un error, que es x mayúscula. Entonces noten que al igual que cualquier otro programa, se debe respetar la sintaxis en cuanto a las variables, si son mayúsculas o minúsculas, y ahí tenemos nuestro resultado.
Entonces, en general, pues esta es la forma de trabajar la interfaz estándar de Optave, que es la línea de comandos. Esto sería recomendable cuando tenemos que hacer operaciones sencillas, que podemos obviamente declarar algunos tipos de variables y que pues, las operaciones no van a implicar demasiadas líneas de comando. Lo más recomendable obviamente es trabajar con la otra interfaz, que es la interfaz gráfica de usuario. Voy a proceder a cerrar este sistema. Entonces, como podemos observar, al abrir la interfaz gráfica de usuario nos va a mostrar la misma información que la interfaz de línea de comandos. Entonces vamos a borrarla y lo mismo, voy a hacer las mismas operaciones de anteriormente y pues básicamente lo mismo. Pero bueno, entonces ¿cuál es la diferencia de una interfaz con respecto a la otra? X más Y, ahí está. La diferencia está en primera instancia que la presentación obviamente es diferente, pero digamos que la principal característica es que me permite trabajar programas mediante script o editor, como observan acá. Entonces el editor me permite crear los programas y guardarlos dado el caso, abrirlos, etcétera, etcétera, copiarlos, o sea, lo mismo que cualquier interfaz de un programa estándar. Optave, a diferencia de MATLAB en cuanto a su interfaz gráfica, pues antes es bastante notorio porque MATLAB por defecto trabaja tres tipos de pestaña. Entonces, como podemos observar aquí en MATLAB, trabaja tres pestañas por defecto, que es Home, Blobs y Apps. Entonces la diferencia es notoria, pero digamos que en cuanto a lo que es Home, pues maneja una serie de botones, muchos más botones en contraposición a Optave. Pero en cuanto a lo que es el registro de código, es exactamente lo mismo. Cuando se ejecuta algún tipo de instrucción, esta, como se observaba anteriormente, pues solamente se va a observar en el command window, ¿sí? O la ventana de comandos. Entonces, que es equivalente a lo que me muestra o me permite MATLAB. En cuanto a la parte de script, aquí en New Script, pues me abre el editor, que es equivalente a lo que sucede con Optave, ¿sí? Entonces es importante tener claro este aspecto. Vamos a hacer un programa muy pequeñito. Por ejemplo, para hacer un comentario utilizamos el comando o el símbolo de porcentaje. Entonces fuerza igual a masa por aceleración. Entonces tenemos, por ejemplo, que masa igual a 5 kilogramos. Podemos aquí especificar masa en kilogramos. Aceleración 1.5, punto y coma, porcentaje, aceleración en metro sobre segundo cuadrado, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces aquí voy a copiar este código y lo paso a MATLAB, y como se aprecia, pues no me genera ningún tipo de error en cuanto a la sintaxis. Al correrlo, MATLAB me da un conjunto de opciones como es run, pero en este caso con run hay un inconveniente, que para poder ejecutar esta instrucción debo guardar el archivo, de lo contrario no va a permitir correrlo. Por ejemplo, noten acá que automáticamente me dice que hay que guardarlo en la carpeta de MATLAB. Si no quiero, pues obviamente utilizo esta instrucción que es run on advance o run section. Entonces run on advance me dice que la fuerza es de 7.5. En el caso de Optave me exige que debo guardar el archivo. Entonces si le damos F5, dice que tengo que guardarlo. Entonces vamos a guardarlo.
fuerza, lo voy a llamar, y noten que la extensión del archivo es .m, equivalente a lo que hace MATLAB. Dice que cambie directorio, es decir que sí, y ya con esto me bota el resultado, que es de 7.5, equivalente a lo que hace MATLAB. En el siguiente video va a dar una explicación del manejo ya de una ecuación un poco más estructurada y de ciertos requisitos en cuanto a la configuración de la misma para que el resultado sea un vector. Gracias.